Buenas noches, estimada docente. Buenas noches, estimados compañeros. Vamos a presentar lo que es el examen final en el área de la didáctica de la lengua y literatura. Somos el grupo número 6. Los integrantes son las siguientes personas: Chamba, Caro María Melania, Curillotis, Rudy Dayana, Jaramillo Suárez, María Teresa, Torres Llanes, Olger Alcíbar, Yaguari Yunga, Diana Patricia. Ya. El tema a tratar, estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. El objetivo, vamos a establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura desde un texto de literatura ecuatoriana, el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidad de la lengua. Las actividades para este logro es elaborar una estrategia didáctica para el tratamiento metodológico integrador a un texto de literatura ecuatoriana según las etapas de la lectura y la producción textual. Para esto se seguirá orientaciones metodológicas generales que se encuentran establecidas en este documento. Nuestra planificación está basada en un cuento popular andino que se titula El lago del diablo. Para esto está mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, el tema que me tocó planificación de unidad de los datos informativos. Tenemos docentes, grupo número 6, área de asignatura lengua y literatura, grado cuarto, nivel básica elemental, paralelo A, número de unidad, número 1, tiempo estimado 45 minutos, título del tema, El lago del diablo, periodo 1, método inductivo y deductivo, fecha 25 de febrero del 2025. Y el objetivo de la planificación se trata de coordinar y ejecutar y también programar y evaluar y contra- controlar aquellos labores de propios ámbitos del desarrollo organizacional. Siguiente, compañera. Buenas noches, mi nombre es Jorge Torres. Les voy a hablar acerca de la planificación en sí, sobre todo lo que tiene que ver con las destrezas del criterio de desempeño a ser desarrolladas, que fueron tomadas del bloque curricular de la escritura y la lectura. Como primero tenemos escuchar, leer diversos géneros literarios, privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la lectura. Luego tenemos explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados, privilegiando textos ecuatorianos populares y de autor, recrearlos con diversos medios y recursos. De acuerdo hasta dos indicadores tenemos la desagradación, eh, que nos dice escuchar y leer diversos géneros literarios para poder potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, motivando la escritura creativa de manera lúdica con diversos medios y recursos. Como criterio de evaluación. Para determinar el criterio de evaluación hemos adquirido este indicador de evaluación que nos dice lo siguiente: escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria de manera que se desarrolla preferencias en el gusto literario y adquiere autonomía en la lectura. Como indicador de evaluación o criterio de evaluación tenemos produce y recrea textos literarios a partir de otros leídos y escuchados, textos populares y de autores ecuatorianos, valiéndose de diversos medios y recursos. A continuación le doy paso a mi siguiente compañero. Tenemos en las actividades de aprendizaje lo que son las estrategias metodológicas. Como actividades iniciales tenemos bienvenida a los estudiantes, una pausa auditiva,
la presentación del objetivo de la clase, de lo cual es leer, analizar y comprender los textos literarios propios de nuestra cultura para producir un texto escrito de acuerdo al género estudiado. Tenemos lo que es las actividades de prelectura. La prelectura es un proceso de preparación antes de leer un texto, que se trata de esta etapa de lo que es la exploración y la anticipación. Como primero tenemos lo que es la activación de conocimientos previos. Preguntar a los estudiantes si han escuchado alguna vez historias sobre lagos mágicos o recursos escondidos. También lo podemos hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué elementos suelen tener estas historias? Discutir brevemente sobre la figura del héroe de los cuentos, qué características tienen un héroe. Tenemos en la predicción mostrar el título del cuento a nuestros estudiantes sobre el lago del diablo y pedir que hagan predicciones sobre la historia, como por ejemplo, ¿qué creen que sucederá? Otra es, ¿quiénes serán los personajes principales? Como segundo punto tenemos lo que es las actividades de lectura. Las actividades de lectura es el proceso de codificar y de comprender el texto. Se trata de una etapa de interpretación de análisis que nos permite decodificar algunas palabras, frases, identificar ideas principales y secundarias, reconocer las relaciones entre las ideas y evaluar también a veces información. Como por ejemplo tenemos lo que es lectura en voz alta. Leer el cuento en voz alta animando a los estudiantes a seguir el texto. Podemos dividir la lectura en partes y asignar roles de estudiantes. Por ejemplo, Juan, el padre, el pajarito y el dragón. Tenemos la comprensión de lectura. Después de la lectura, hacer preguntas sobre el texto. ¿Qué secreto le contó a Juan, a Pedro, a Juan? ¿Qué le sucedió al rey que no se preocupaba por su pueblo? ¿Cómo se sintió Juan al enfrentarse al dragón? ¿Qué pasó después de que Juan cogió la manzana de oro? Tenemos lo que es la identificación de elementos narrativos. Aquí podemos solicitar a nuestros estudiantes que identifiquen los personajes, el escenario, el conflicto y la resolución de la historia. Puede ser, este trabajo lo pueden hacer en grupos pequeños y luego compartir las respuestas en clases. A continuación, mi compañera. Mi nombre es María Chamba. Yo voy a explicar sobre que la última etapa de la lectura, que es la postlectura. La postlectura, pues esta es la fase final del proceso de la lectura. En esta etapa, los estudiantes reflexionan sobre el tema, lo interpretan y lo relacionan con sus experiencias. También se busca que desarrollen sus habilidades de pensamiento crítico, creatividad y expresión escrita. Las siguientes actividades de la postlectura van a permitir que los estudiantes reflexionen sobre un texto, relacionen la historia de su vida cotidiana y expresen sus ideas mediante el arte y la escritura. Bueno, en la reflexión personal que tenemos ahí a continuación va a permitir a los estudiantes que analicen el contenido de la historia y que van a formular su propia opinión. También les va a ayudar a reforzar la capacidad de argumentación y pensamiento crítico. Es así que en esta actividad va a fortalecer la escritura reflexiva. Como a continuación tenemos ahí, el docente pedirá a los estudiantes que escriban un breve párrafo sobre lo que aprendieron de la historia. Como las siguientes interrogantes: ¿qué les inspiró más? ¿Qué harían ellos en la lectura de Juan? Por ejemplo, ¿qué podrían ellos aquí redactar en ese breve párrafo? Por ejemplo, tenemos: comprendí que valentía es esencial
para afrontar dificultades al igual que Juan. Yo también me esforzaría para encontrar una solución en lugar de abandonar. Así sucesivamente, ellos van a formular su párrafo de acuerdo a las interrogantes que les dará el docente. Tenemos ahí lo que es el dibujo creativo. ¿Qué les va a ayudar aquí a los estudiantes a realizar en esta actividad? Va a facilitar, ¿verdad?, la expresión de ideas a través de imágenes, lo que va a beneficiar a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, va a ayudar a visualizar los eventos del cuento y a comprender mejor, desarrollar la oralidad cuando los estudiantes expliquen su dibujo. Por ejemplo, la actividad de los estudiantes a dibujar su escena favorita del cuento. Puede incluir personajes del lago, el dragón o el palacio. Luego presentarán su dibujo en la clase, como lo había mencionado anteriormente, y van a explicar por qué eligieron esta escena, ¿sí? Ya, por ejemplo, ¿qué podrían ellos dibujar? Pueden dibujar una escena en la que Juan se enfrenta al dragón, porque me apareció muy emocionante. Podrían explicarlos ellos. Me gustó cómo Juan utilizó su ingenio en lugar de su fuerza para derrotar. Así lo pueden ellos explicar su dibujo en clase. En la escritura creativa, ¿qué es lo que va a ayudar aquí a los estudiantes cuando ellos realicen esta actividad? Va a motivar, ¿sí?, a los estudiantes a inventar finales alternativos o escribir desde el punto de vista de un personaje. También lo que va a hacer es fomentar la imaginación y la práctica de la escritura estructurada. Va a permitir reforzar la ortografía y la gramática de manera significativa. ¿Qué es lo que esta actividad va a pedir el docente a los estudiantes? Que escriban un final alternativo para la historia. Por ejemplo, aquí tenemos un interrogantes, preguntas. ¿Qué pasaría si Juan no hubiera podido vencer al dragón? ¿Qué otras aventuras podrían tener? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podrían los estudiantes escribir aquí un final alternativo? Como por ejemplo, en lugar de vencer al dragón, Juan se unió a él y juntos buscaron una solución para ayudar al reino. Juan descubrió que el dragón solo estaba hambriento y por eso se hizo enojado. Así sucesivamente los estudiantes podrían realizar en esta actividad. Como final tenemos que el docente podría realizar los juegos de roles, que lo que va a hacer aquí el docente va a organizar una pequeña presentación teatral donde los estudiantes actúen las partes más importantes del cuento. Esto que va a ayudar a comprender mejor los personajes y la trama. Es así que tenemos como siguiente los recursos utilizados en las actividades. Como recursos didácticos tenemos las láminas del lago del diablo, las hojas de papel bond que van a utilizar los estudiantes para realizar las dichas actividades. También tenemos los lápices que van a ser utilizados por los estudiantes, los colores cuando van a utilizar la actividad, lo que es el dibujo creativo, ¿verdad? La pizarra, esa va a ser utilizado por el docente o también por los estudiantes en el momento de realizar las actividades. Lo que son los accesorios, disfraces simples, espacio amplio para la representación del juego de roles. A continuación, mi siguiente compañera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Llano Yaguari y lo que les voy a presentar son las técnicas e instrumentos de evaluación que se han utilizado en este proceso de planificación. Bueno, ¿en qué consiste la evaluación? Pues es un proceso
para medir y juzgar la calidad, eficacia y eficiencia de algo, ya sea de un programa, de un proyecto o un proceso. En este caso, la lectura, comprensión y escritura de un cuento. La técnica utilizada es la observación y preguntas exploratorias. El instrumento es la lista de cotejo. Aquí nosotros como docentes evaluaremos la participación y la respuesta de nuestros estudiantes durante la discusión sobre los elementos de la historia de los lagos mágicos o tesoros escondidos, también las características del héroe. Aquí tenemos la lista de cotejo donde constan los criterios y nosotros iremos marcando si lo cumple o no lo cumple y las observaciones en el caso que el docente lo hiciera. Como primer criterio tenemos comparte si escuchado historias sobre lagos mágicos o tesoros escondidos. Dos, menciona al menos un elemento común en este tipo de historias, magia, tesoros, héroes, criaturas fantásticas, etcétera. Participa en la discusión sobre las características de un héroe en los cuentos. Explica al menos una característica de los héroes en los cuentos tradicionales. Hace predicciones sobre el cuento basándose en el título El lago del diablo. Explica por qué cree que ocurrirán ciertos eventos en la historia. Predice quiénes serán los personajes principales de la historia. Usa su imaginación y creatividad para hacer sus predicciones. Para la lectura técnica, la lectura comprensiva, el instrumento tenemos lo que es la observación directa. Aquí el docente evaluará la fluidez y la comprensión lectora de los estudiantes durante la realización de la lectura en voz alta. También asignará roles y observa la participación de cada uno de los chicos durante la clase. La siguiente técnica son preguntas de comprensión, el instrumento, la rúbrica de evaluación. Em, Ahí evalúas la comprensión lectora a través de preguntas sobre el contenido del cuento, como los secretos revelados, las emociones de los personajes y los elementos claves. Aquí la rúbrica de evaluación, igualmente tenemos los criterios, eh, donde van en una escala de excelente, bueno, satisfactorio y suficiente. Ya aquí el docente verá cómo se desenvuelve cada uno de los chicos y les irá poniendo su respectiva nota. La puntuación será de la siguiente manera. Si los chicos adquieren 12 puntos, pues la comprensión será perfecta. De 9 a 11 puntos, la comprensión estará buena. De 6 a 8 puntos, la comprensión será satisfactoria. De 1 a 5 puntos, nuestros chicos tienen una lectura insuficiente, por lo tanto, el docente tendrá que buscar otra estrategia, otra manera de que nuestros chicos lleguen a una lectura fluida, una comprensión y por lo tanto llegarán a la creación de cuentos. A continuación, mi siguiente compañera. Eh, una vez visto lo que son las ideas magistrales, en grupo hemos sacado una reflexión de las ideas rectoras, de lo cual dice así: esta perspectiva concuerda con la pedagogía constructiva que enfatiza la función del estudiante como con el constructor de su propio aprendizaje, bajo la orientación del profesor. Además, la incorporación de habilidades macrolingüísticas sugiere una influencia del enfoque comunicativo, que resalta la relevancia de la evolución del lenguaje, lectura, escritura y escucha como un proceso interrelacionado. Para implementar estos principios, es crucial diseñar secuencias de enseñanzas estructuradas que promuevan la reflexión, el análisis y el uso de conocimientos en estos contextos reales. Por ejemplo, acciones tales como debates, escrituras creativas y exposiciones verbales pueden ser llevadas a cabo para potenciar la expresión verbal y escrita. Además, la incorporación de estrategias motivadoras, como el aprendizaje basado en proyectos o la utilización de recursos interactivos, favorece una educación más dinámica. Respecto a las tendencias en pedagogía,
se puede destacar la influencia del socioconstructivismo de Vygotsky, que valora la interacción social en el aprendizaje y el enfoque basado en competencias que busca adquirir habilidades útiles en la vida cotidiana. Esta ha sido nuestra exposición del grupo número 6. Muchas gracias.